Nos contarás tu historia, nos dirás: yo fui trazada en el camino de una bala de cañón, humillada por el viento, barrida, salvada de las pestes por el viento que sopla del sur. ¿Podré cantar tu canción boca arriba sobre la hierba? ¿Cantar con voz de ciego tu canción? Aquí nací en Montevideo y aquí vivo, no por fatalidad del destino o de la geografía, sino por elección. La elijo. Elijo esta ciudad por muchas cosas, pero entre otras porque aquí se puede todavía respirar y caminar. Dos lujos imposibles en las ciudades envenenadas y violentas del mundo de hoy. Respirar. Ya, desde que yo era chico, la maestra me decía: respirá, Eduardito, que respirar es importante. Y caminar. Mi amigo Carlos Bonavita siempre me decía: si es verdad que se hace camino al andar, vos tendrías que ser ministro de Obras Públicas. A mis pies les gusta dejarse ir a lo largo de esta costa. Caminando voy por la orilla de la ciudad donde nací, caminante, caminado. Yo la ando, ella me anda. Y mientras voy, las palabras caminan dentro de mí y van formando historias. En mis análisis de sangre siempre aparecen más palabras que glóbulos. Y el médico me dice, preocupado: el colesterol está dentro de los límites, pero las palabras... Estos grabados son obra de José Borges, un artista brasileño de alto nivel, pero despreciado por el arte oficial. Con él trabajamos juntos durante 3 años en un libro que se llama Las Palabras Andantes, que cuenta sucedidos y leyendas. Y Borges era el hombre para eso, porque él proviene de la tradición del cordel, la folletería popular que se vende todavía en algunos mercados del Nordeste. Nadie como él creo que ha iluminado la realidad del Brasil escondido, del que no se ve, como José Guadalupe Posada hizo con México. José Guadalupe Posada, que nos mostró el México de verdad, que no tenía nada que ver con el México oficial de su época. Había muerto hacía muchos años ya, Posada, ya por 1913,
cuando yo le llevé de regalo a Borges un libro de grabados del mexicano Posada. Y el brasileño Borges lo recibió atónito, maravillado. Yo le dije, te presento a tu papá, como en el capítulo final de las telenovelas. Estas son las cuentacuentos, las mujeres contadoras de historias en Nuevo México. Las esculturitas muestran mujeres brotadas de gente, porque dentro de ellas habita un gentío. Cuentan lo que les pasa, lo que les pasó a ellas, los suyos, a muchísimos. Cada persona es muchas a través de las historias que cuentan las cuentacuentos. Estas mujeres brotadas de gente son una metáfora perfecta del arte de narrar. Y en el fondo es siempre así, no hay nada que no sea una metáfora de algo. La realidad habla un lenguaje de metáforas y por eso ella es una poeta insuperable. No hay con qué darle, no hay quien pueda con la realidad. Este de la foto, que está ahí con mi mujer Elena, es Miguel Mármol, el personaje central del tercer tomo de Memoria del Fuego. Un hombre que murió y nació muchas veces, 12, 13, 14 veces. Ahí estamos con él, yo soy esta figurita que anda por ahí atrás reflejada, bebiendo ron Matusalén en La Habana, como correspondía a sus años, ron Matusalén, y celebrando esa porfiada manía de vivir. Estaba un poco enojado Miguelito conmigo, porque decía que se me habían escapado 2 resurrecciones, que él había resucitado más veces. Claro, lo habían fusilado, había sufrido atentados, prisiones, hasta se le había caído encima la madre cuando era bebé, y sin embargo seguía vivo. Y yo digo, Miguelito era una metáfora de América Latina, que es eso, exactamente eso, una tierra que ha muerto muchas veces y muchas veces ha vuelto a nacer como si estuviera condenada al nacer incesante. Este es un cuadro de Vargas, el carpintero Vargas, que nació, creció, vivió y murió en el pueblo de Cabimas, en el lago de Maracaibo. Y allí pintó el carpintero estos cuadros prodigiosos, que hoy, tiempo después de su muerte, se cotizan mucho porque son ejemplos vivos de la exuberancia de la naturaleza latinoamericana. Pero Cabimas es un pueblo arrasado por el petróleo. Generó muchísima riqueza para los demás y pagó un precio altísimo de peces muertos, hierbas secas, pájaros que vuelan de espaldas. Y yo cuando lo veía a Vargas, lo visitaba en Cabimas, le decía que él era un pintor realista. Y Vargas se reía de que yo dijera que era realista. Y yo le decía que sí, que era. Porque él no había pintado la realidad que conocía, pero había pintado la realidad que necesitaba. Y tan real es la realidad que se necesita como la realidad que se conoce. Algo muy parecido ocurre con los diablitos de Ocumicho. Estas cerámicas mexicanas, prodigiosas, jubilosas, muy bandidas, han nacido
de las manos de mujeres sufridas, de vida opaca, castigadas por sus maridos y a ellos condenadas como si un marido fuera un destino. Y esas mujeres que viven sumergidas en la tristeza crean un arte sencillo, bello, de tan alta alegría, en hornos muy elementales, muy primitivos. Es increíble, pero ayuda a vivir, saber que cada mundo contiene otros mundos posibles, que cada mundo está embarazado de otros mundos. ¿Que esos mundos se llevan en la barriga o vaya a saber a dónde? Hasta en el pelo se llevan, lo digo yo que no tengo. Vale la pena recordar que allá por el siglo XVII, siglo XVIII, las esclavas que se escapaban de las plantaciones de Surinam y marchaban selva adentro hacia los santuarios de la libertad, llevaban en sus cabelleras frondosas, envidiables cabelleras, semillas. Se fugaban robando semillas a los amos, semillas de todo lo que encontraban, y cuando llegaban a esos espacios, a esos refugios de los esclavos cimarrones, sacudían sus cabezas y fecundaban así la tierra libre. Yo soy hijo de los cafés de Montevideo, de cafés como este, el brasilero, el más antiguo de todos, cafés de los tiempos en que había tiempo para perder el tiempo. En los cafés aprendí todo lo que sé, fueron mi única universidad y aprendí lo más importante de todo lo que sé, y es que para ser capaces de decir, tenemos que ser, antes que todo, capaces de escuchar. Yo no soy de recibir consejos ni de darlos, pero cuando alguno se me arrima, algún muchacho joven, preguntando por los secretos del oficio, le digo que yo no tengo ninguno salvo ese secreto que me enseñaron los años y los cafés, que para no ser mudo hay que empezar por no ser sordo. Muchos progres, amigos míos, dicen con la mejor intención del mundo que quieren ser la voz de los que no tienen voz. Mi experiencia es diferente. Para mí, los condenados de la tierra, los malditos, son los que más voz tienen.
Les han cerrado la boca desde hace siglos o milenios para que no se escuchen sus voces prohibidas. Según el poder, los nadies no tienen religiones, sino supersticiones. No tienen cultura, sino folclore. Hablan dialectos, sino lenguas. Tienen brazos, pero no tienen cara. ¿Cómo van a tener voz? El poder cree que solo tienen ecos. La mejor definición sobre los medios de comunicación en el mundo actual yo la encontré, sin embargo, garabateada en una pared y no en un enjundioso estudio de algún experto. Era una frase que decía: nos mean y los diarios dicen llueve. Y esas revelaciones, por seguir hablando de la lluvia, ese niño de la calle, del barrio de San Telmo, en Buenos Aires, uno de esos niños que duermen en los portones o en los umbrales, es capaz de contarlo así: siempre que te echan de tu casa, llueve. Y es verdad, ¿no? Una verdad que ignoramos los que tenemos casa. Y por seguir hablando de lluvia en boca de los que se supone que no tienen voz, basta recordar aquello que leí en un papel de fumar. Era un poemita brevísimo, porque claro, en el papel de fumar mucho sitio no hay. Y fueron los mensajes que se deslizaron mágicamente a través de los barrotes, de las cárceles, en los tiempos de la dictadura militar en el Uruguay. Y ese mensaje escrito en verso brevísimo decía: a veces llueve y te quiero, a veces sale el sol y te quiero, la cárcel es a veces, siempre te quiero. Paisajes de la pobreza. Solo en Montevideo tenemos ahora casi 400 cantegriles, como llamamos nosotros a las chabolas o favelas. Si se sumara su población, sería la segunda ciudad del Uruguay. Nuestro país desmiente a los racistas y a los tecnócratas. Desmiente a los racistas, porque la mayoría de la población es blanca. Parecemos europeos en decadencia. Pero la crisis nos ha golpeado tanto o más que a los países latinoamericanos de colores más subiditos. Y el país también desmiente a los tecnócratas, que tienen la costumbre de culpar al gentío. Dicen que América Latina anda mal porque produce demasiada gente, eso dicen. Demasiada gente. Ellas siempre quieren, ellos siempre pueden, eso dicen los expertos. Ah, bueno. ¿Y qué opinan del Uruguay, que es un país vacío? Aquí hay más sillas de ruedas que cochecitos de bebés. Nace poca gente. Y a la poca gente que nace, el país la expulsa. En tiempos de la dictadura, hace algunos años, nos echaba la policía. Ahora nos echa la economía. El Uruguay vende carne humana. Casi todos son jóvenes los que se van, desandan el camino de sus abuelos. Se van a donde pueden, muchos se van a España buscando trabajo, casa, destino. Desde la victoria del Frente Amplio,
en las elecciones del 2004, las cosas han empezado a cambiar, pero no es fácil enderezar el tobogán. Los peluqueros me humillan cobrándome la mitad. Un amigo, un pan de Dios, un ser de buen corazón, quiso consolarme una vez diciéndome que si el pelo fuera importante, estaría dentro de la cabeza y no afuera. No me sirvió el consuelo. En cambio, me ayuda a saber que en todos estos años se me ha caído muchísimo pelo, pero ninguna idea, ni una sola idea se me ha caído de la cabeza. Y eso, la verdad, alguna importancia ha de tener si se compara con tanto arrepentido que anda por ahí. Mucho aprendí de Onetti, Juan Carlos Onetti. Él, callado. El maestro fumaba cara al techo, decía poco, decía nada, y callando me enseñó que las únicas palabras que tienen el derecho de existir son las palabras mejores que el silencio. Según me dijo, ese era un proverbio chino, pero Onetti era muy mentiroso. Obdulio Varela era hombre de pocas palabras. Hace más de medio siglo, en 1950, en el estadio de Maracaná, el Uruguay fue campeón del mundo, contra todo pronóstico, contra toda evidencia. Y él, Obdulio, fue el héroe de aquella hazaña imposible. Los brasileños siguen diciendo todavía, fue nuestra Hiroshima, pero son exagerados. En las tribunas de Maracaná rugía el público más numeroso jamás congregado en un partido de fútbol. Mientras el partido duró, Obdulio supo odiar a aquel monstruo enemigo que tenía 200.000 cabezas. Pero después, mientras los demás jugadores uruguayos celebraban la victoria en el hotel, Obdulio se escabulló y pasó la noche bebiendo de bar en bar. La gente lloraba y él estaba arrepentido de haberles hecho tanto daño. Así que pasó la noche entera bebiendo en los bares de Río, abrazado a sus vencidos. Los uruguayos somos poquitos, 3,5 millones, cabemos todos en un solo barrio de cualquier gran ciudad del mundo. 3,5 millones de anarquistas conservadores. No nos gusta que nadie nos mande y nos cuesta cambiar. 3,5 millones de críticos de cine, que el cine nuestro recién está queriendo nacer. 3,5 millones de directores técnicos de fútbol, ideólogos del fútbol, doctores del fútbol, aunque el fútbol nuestro vive más de la nostalgia que de la realidad. No hay nada menos vacío que un estadio vacío. Y
y dudo de que haya algo menos mudo que estas gradas sin nadie. Aquí cualquiera que tenga oídos escuchará las voces de los fantasmas, los rugidos. En este estadio, hace ya unos cuantos años, 1930, se disputó el primer campeonato mundial de fútbol. Ganó Uruguay. Ya había ganado Uruguay los dos campeonatos anteriores que eran olímpicos todavía, 1924, 1928. Era cosa de no creer. ¿Cómo? Un país tan chiquito y tan despoblado, ganándoles a todos los demás. Parecía milagro divino, la voluntad de Dios. No era nada de eso, porque ya para entonces hacía tiempo, largo tiempo, que aquí el Estado se había separado de la Iglesia y no le pedía favores. Era más bien obra de ese Estado, que era un Estado que tenía todavía energía creadora y que había impulsado y llevado adelante un programa de educación popular tremendo, que abarcaba al país entero y que comprendía todo, la cabeza y el cuerpo, matemática, física, pero también gimnasia, fútbol, campos deportivos, canchas desparramadas por todas partes, de modo de que aquel Uruguay formaba ciudadanos que eran, entre otras cosas, atletas. Aquel país era otro país. Tuvimos ley de divorcio 70 años antes que España y voto femenino 14 años antes que Francia. Después el Uruguay se vino abajo y el Estado fue usurpado por la politiquería. Habíamos tenido jornada de trabajo de 8 horas por ley antes que los Estados Unidos, pero ahora encontrar trabajo es un milagro. Y más milagro sería llenar la olla trabajando nada más que 8 horas. Tienen 4 ruedas y andan a la velocidad de las tortugas, pero los uruguayos las llamamos cachilas, que es nombre de pájaros. Tienen bigotes de ópera y narices de payaso, pero son damas antiguas. Tienen linaje y solera, pero no se avergüenzan de su edad ni de sus achaques. Tienen numerosa descendencia, pero se llevan pésimo con sus nietos. Las cachilas, esas viejitas irrompibles que desde hace añares pasean muy orondas por los caminos de mi país, no se entienden para nada con los jóvenes automóviles que a ritmo de vértigo devoran el tiempo, la tierra, el aire.
Un banco, un gran banco con vista al mar y 4 vaquitas pastando detrás. Ese fue nuestro modelo de país en los últimos años y así nos fue. El santuario financiero naufragó. Un desastre. Bancos vaciados, banqueros fugados, $1.000 millones por lo bajo se evaporaron. Y el Estado, ciego, sordo, nada vio, nada escuchó. El monumento funerario, la arquitectura de la muerte, es una especialidad de las dictaduras militares que en el mundo son o han sido. Y la nuestra, la dictadura militar uruguaya, allá por los años 70 y pico, erigió este mausoleo, este adefesio de mármol, disque en homenaje a José Artigas. Yo creo que en realidad era una cárcel para que Artigas, prisionero, no pudiera moverse y hablar, porque hablando era un peligro. Este héroe de la independencia americana seguía estando vivo, y vivo está todavía, porque entre todos los héroes fue el que tuvo una visión social más clara y más honda. Él quiso que la independencia no fuera una emboscada contra los hijos más pobres de América. Hizo la primera reforma agraria en el continente americano, medio siglo antes que Lincoln, un siglo antes que Zapata, y la dictadura militar quiso poner frases suyas en las paredes de este mausoleo y no encontró ninguna, porque todas las frases de Artigas eran altamente subversivas, eran invocaciones a la dignidad y a la libertad de los oprimidos, así que no tuvieron más remedio que decorar las paredes con estos absurdos cartelones llenos de nombres y de fechas y de lugares. El 1 de marzo del 2005, la bandera del Frente Amplio, que es una de las banderas de Artigas, flameó alta en todo el país. La izquierda ganó las elecciones y la gente celebraba y unos a otros nos decíamos «Feliz Año Nuevo», lo que era un disparate, porque no era Año Nuevo, pero era porque habíamos empezado a creer que otro tiempo había nacido. Ya en la madrugada, aquella noche, alguien me dijo, yo quiero que esta noche no se acabe nunca. Quería decir, yo quiero que esta alegría no se acabe nunca. Y quería decir, yo quiero que esta esperanza no se acabe nunca.
Mi buen amigo Fernando Birri dice que la utopía está en el horizonte. Por mucho que yo camine, jamás la alcanzaré. Camino 10 pasos y ella se aleja 10 pasos. Camino 20 pasos y ella se ubica 20 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Nos mostró el México de verdad, que no tenía nada que ver con el México oficial de su época. Había muerto hacía muchos años ya, Posada, ya por 1913, cuando yo le llevé de regalo a Borges un libro de grabados del mexicano Posada. Y el brasileño Borges lo recibió atónito, maravillado. Yo le dije, te presento a tu papá, como en el capítulo final de las telenovelas. Estas son las cuentacuentos, las mujeres contadoras de historias en Nuevo México. Las esculturitas muestran mujeres brotadas de gente, porque dentro de ellas habita un gentío. Cuentan lo que les pasa, lo que les pasó, a ellas, los suyos, a muchísimos. Cada persona es muchas a través de las historias que cuentan las cuentacuentos. Estas mujeres nos contarás tu historia, nos dirás, yo fui trazada en el camino de una bala de cañón, humillada por el viento, barrida, salvada de las pestes por el viento que sopla del sur. ¿Podré cantar tu canción boca arriba sobre la hierba? ¿Cantar con voz de ciego tu canción? Estos grabados son obra de José Borges, un artista brasileño de alto nivel, pero despreciado por el arte oficial. Con él trabajamos juntos durante 3 años en un libro que se llama Las palabras andantes, que
cuenta sucedidos y leyendas. Y Borges era el hombre para eso, porque él proviene de la tradición del cordel, la folletería popular que se vende todavía en algunos mercados del Nordeste. Nadie como él creo que ha iluminado la realidad del Brasil escondido, del que no se ve, como José Guadalupe Posada hizo con México. José Guadalupe Posada, que... Aquí nací en Montevideo y aquí vivo, no por fatalidad del destino o de la geografía, sino por elección. La elijo. Elijo esta ciudad por muchas cosas, pero entre otras porque aquí se puede todavía respirar y caminar. Dos lujos imposibles en las ciudades envenenadas y violentas del mundo de hoy. Respirar. Ya, desde que yo era chico, la maestra me decía, respirá, Eduardito, que respirar es importante. Y caminar. Mi amigo Carlos Bonavita siempre me decía, si es verdad que se hace camino al andar, vos tendrías que ser ministro de Obras Públicas. A mis pies les gusta dejarse ir a lo largo de esta costa. Caminando voy por la orilla de la ciudad donde nací, caminante, caminado, yo la ando, ella me anda. Y mientras voy, las palabras caminan dentro de mí y van formando historias. En mis análisis de sangre siempre aparecen más palabras que glóbulos. Y el médico me dice, preocupado, el colesterol está dentro de los límites, pero las palabras...